Hola, les damos una muy cálida bienvenida. Mi nombre es María José Iribarne y esto es Entrevisiones. Hoy estamos con Gaspar Segafredo, que es psicólogo, terapeuta existencial y relacional, escritor, docente, facilitador de mindfulness y coautor del libro ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué tal, María José? Gracias por invitarme. Un gran placer, había leído algunas notas tuyas y después vi este título que es deslumbrante realmente, ¿quiénes somos después de la pandemia? Encarar ya el quiénes somos. Y me interesaba arrancar preguntándote para ver, digamos, cuáles son los recursos esenciales para justamente atravesar una situación límite, pero antes que nada preguntarte, tu rama de la psicología, en tu libro, deja muy en claro que se incorpora la dimensión espiritual en la visión que ustedes tienen del ser humano. Entonces, me interesaba que arrancar por ahí, porque sé que no toda la psicología tiene esa mirada. Sí, la psicología existencial y la humanista también, que digamos vienen de la misma rama, sí, plantea justamente si se quiere, esta diferencia, esta complementación con las otras formas de ver la psicología en cuanto a la necesidad de incluir la dimensión existencial espiritual del ser humano. Y es bastante concreta la concepción respecto de lo que sería esta dimensión existencial y espiritual. Tiene que ver con la capacidad de Frankl, por ejemplo, que es uno de los referentes, habla de facultades eh, espirituales en esta dimensión, y que, por ejemplo, él las define como: una es la autotrascendencia, es decir, la capacidad de salirse de uno e ir hacia otra persona, o ir hacia un sentido, ir hacia una causa, un proyecto. Y eso por un lado, y por el otro, la capacidad de autodistanciamiento, que sería la capacidad de tomar una perspectiva que vaya más allá, digamos, del propio yo. Eh, y bueno, todos los terapeutas existenciales hablan de lo fundamental en el ser humano, que sería la libertad y la responsabilidad, ¿no? La capacidad de ser libres y comprometerse con las elecciones que toma cada uno, y de poder protagonizar el propio devenir, eh, en cuanto a seres en devenir que somos, y al mismo tiempo, en cada elección que vamos tomando y que nos va constituyendo, también ser conscientes de que elegimos también una humanidad a partir de las propias elecciones que tomamos. Es decir, como en una especie de estructura fractal, digamos, ¿no? O sea, las elecciones individuales están siempre, para empezar, dadas en un contexto y una relación con el mundo que cada uno tiene, y por otro lado, son decisiones donde uno elige una forma de humanidad. Entonces, de alguna manera, uno se hace cargo de la propia construcción subjetiva, pero al mismo tiempo está planteando y aportando a una forma de ser humano. Bueno, eso sería así, un poco en síntesis, y siempre lo que podemos hablar de la dimensión existencial espiritual desde esta perspectiva, eh, y siempre la importancia del sentido en la vida de cada persona, es decir, del proyecto, de la proyección y la intencionalidad hacia algo que convoque a la persona, y de también lo relacional, o sea, tanto en la terapia existencial como en la relacional, que se parecen mucho, yo integro las dos. Se plantea la importancia de esta comprensión de que somos en relación. Bueno, el concepto fundamental del existencialismo de ser en el mundo con guiones, ¿no? O sea, que no hay ser sin mundo.
que existimos en el vínculo, en realidad, en el encuentro de nosotros mismos con el otro, con el mundo, etc. Ok, o sea que hablaste, digamos, de autotrascendencia, de lo relacional con el otro y de propósito. Escuché yo como tres claves, digamos, donde hay que haber hecho, me parece, como un trabajo personal interesante para llegar a este grado de evolución que nos trasciende y demás. Por eso me interesa tanto esta mirada. Y quería después preguntarte, un poco en referencia a tu libro, ¿no? ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Qué es una situación límite? O sea, definido muy sencillamente para entender qué es una situación límite en la vida de alguien, o en este caso para la humanidad, ¿no? Sí. Bueno, el concepto de situación límite es un concepto del psiquiatra y filósofo existencial Karl Jaspers, que le pone palabras a lo que serían esos momentos de la vida donde hay un corte en nuestra estructura cotidiana, donde de alguna forma solemos entrar en esa especie de automatismo, donde creemos que las cosas están ya determinadas de una forma y avanzamos sin pensar demasiado y sin reflexionar demasiado. Y suelen tener que ver, bueno, con distintas situaciones que planteaba Jaspers y que llevaba él a la clínica, más allá de sus reflexiones filosóficas, pero podemos centrarnos en la que es la situación límite por antonomasia, que es la muerte, o sea, la cercanía con la muerte, la conciencia de la propia finitud, y podemos decir que, bueno, Jaspers explicaba que esa cercanía con la propia finitud, por el motivo que sea, digamos, de alguna situación así crítica de la vida, como puede ser la muerte de alguien querido, o puede ser una enfermedad grave, etc., bueno, nos plantea un corte en ese andamiaje cotidiano y que por un lado es un riesgo, por supuesto, implica mucho sufrimiento y es un riesgo, si hablamos desde la psicología clínica, psicopatológico también, de una gran angustia, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, también es un momento, un momento donde al desarmarse todas esas estructuras que si queremos podemos decirle ilusoria, de aparentes certezas cotidianas, puede haber un momento de gran claridad, tanto a nivel individual como colectiva. En este caso, en el ensayo que escribimos con Marian Durao, que es mi coautora, lo que reflexionamos es acerca de la posibilidad de pensar a lo que ocurrió con la pandemia como una situación límite colectiva, que la verdad es que no tiene antecedentes porque, o sea, nunca ocurrió en la historia de la humanidad que se diera de forma sincrónica y global una situación de corte en la vida cotidiana como se dio. Normalmente ocurren cosas que son situaciones límite o individuales constantemente en la vida de las personas o de las comunidades o incluso de las naciones, pero nunca se dio de esta forma sincrónica a nivel global. Entonces pensamos en cómo esta pandemia no solo pudo plantear muchísimas situaciones miles de millones de situaciones límite individuales, sino al mismo tiempo que ocurría esa situación límite individual, una situación límite global y colectiva, bueno, lo interesante del caso es que tanto pensadores que piensan desde una perspectiva más filosófica y política, como Edgar Morin, por ejemplo, han planteado la pandemia como una posibilidad a nivel, digamos, terrestre y a nivel humanidad de repensar este sistema productivo, por ejemplo, insostenible, que tuvo un parate obligado por parte de la pandemia, y al mismo tiempo, digamos, desde la psicología podemos pensar en cómo repercutió. Hay varios casos que ejemplificamos en el libro, pero que cualquier terapeuta puede pensar y dar sus propios ejemplos.
acerca de, o las personas mismas, ¿no?, que lo han vivido, acerca de cómo la situación límite individual pudo haber repercutido en la vida de cada persona, y pudo haber sido un momento de reflexión y de frenar, digamos, la forma en que vivíamos hasta ese momento, y de tal vez replantearse si esa era la manera en que uno quería seguir viviendo, a pesar de que el pretendido regreso a la normalidad, si es que se puede eso, llegara. Y es decir, es un posible momento de claridad tanto individual como colectivo, digamos, la situación límite de la pandemia, así lo pensamos. Ahí quiero hacer el freno, porque esto fue lo que más me interesó, porque en realidad lo que me pasó, digamos, creo que a mucha gente le pasó con la pandemia, es que, digamos, la incertidumbre se puso en primer plano, pero en realidad siempre hay una cuota de incertidumbre en la vida, que cuando uno cree que está todo tan armadito, no se ve. Y esta vez fue como si se hubiera desnudado de manera plena toda esa incertidumbre, llevado al extremo, llevado a una situación límite. Pero me interesaba que ustedes plantean que esto es un momento de claridad, es decir, que esto puede ser un momento no solo de claridad, sino de creatividad, ¿no? Sí, sí, fundamental. Y me interesa ir más a lo sencillo, focalizar en estos recursos, ¿no? Frente a una situación límite, como puede haber sido la pandemia, como vos decís, que además en forma relacional, en forma donde nos damos cuenta que estamos todos conectados con todo que tanto se dice, estamos todos conectados, pero esto fue, digamos, de una manera tan vivencial, sentir la conexión de la humanidad. Y esta posibilidad de crear desde la claridad, ¡wow! Eso me parece, digamos, Sí. ¿cómo buscamos esa claridad y Sí, cómo se crea desde ahí? bueno, es una buena pregunta. Eso la verdad que hay que ver en cada caso, y colectivamente, eh, sinceramente, en este momento a mí me parece que la hemos perdido a la claridad. Por ejemplo, en las guerras que están ocurriendo, ¿no? La que está en primer plano es la que está ocurriendo en Europa en este momento, la invasión rusa a Ucrania, demuestran que no aprendimos mucho. Eh, y respecto a esta relacionalidad, ¿no?, y de la posibilidad de generar nuevos paradigmas de vinculación y de resolución incluso de conflictos. Pero bueno, tal vez volviendo a lo concreto de lo que puede hacer cada uno en lo que es esta posibilidad de claridad y de creatividad a partir de ahí. Yo creo que, a ver, lo que ocurre es que o sea, está esa claridad respecto de las cosas no están predeterminadas, de que las cosas son en devenir cuando ocurre una situación límite así. Y es justamente lo que está abriendo es un campo de creación, de una fertilidad que es muy difícil en otros momentos de la vida, porque es como que te dicen, bueno, uno jugó un juego, ponele, con determinadas reglas, y donde se podía hacer esto, esto y esto, y de repente te dicen, ¿sabes qué? En realidad podemos inventarnos nuevas reglas, o sea, podemos inventarnos un juego nuevo. Entonces, no es simplemente crear a partir de ese juego que estábamos jugando, sino decir, bueno, podemos crearnos un nuevo juego. Y bueno, y eso es muy poderoso, o sea, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y yo creo que a nivel individual, o sea, en la clínica hemos visto varios casos de personas que han, por ejemplo, suponete, tenido crisis muy grandes en el trabajo y en la forma de vida, y que a partir de eso han reconstruido una vida mucho más coherente con lo que esa persona valoraba realmente, digamos, más allá justamente de esa cotidianidad supuestamente obligada y predeterminada. Y la creatividad tiene que ver con cuestiones concretas, como el propio trabajo, como la propia, no sé, las actividades, puede ser actividades
físicas, actividades artísticas, puede ser las relaciones amorosas, o sea, la creatividad tiene que ver con algo que nosotros damos al mundo. Entonces, en ese sentido, no hablamos de creatividad solo como la vamos entendiendo en general culturalmente como algo artístico. Correcto. Por supuesto que el arte sirve como metáfora para entenderla, pero es todo lo que estamos dando al mundo, y es justamente el contacto, sería el encuentro entre la interioridad de cada uno y el otro y el mundo. Claro, se entiende, sí, como un recurso de generar una cosa totalmente nueva y de modificar lo que está en el afuera, que es una capacidad tan humana. Y yo te escuchaba y pensaba, por más que una mirada es no aprendimos nada, porque hay, digamos, acciones en el mundo que nos están quitando el sueño digamos, y generando un sufrimiento que parece inconcebible en el siglo XXI, y sin embargo, pensamos que si hay suficiente gente que después de este salto, que después de este parate, que después de esta pausa, después de esta situación límite, se junta y son no necesariamente mayoritarias, pero sí un gran motor de empuje, ¿no? Pensaba esto, porque si no decimos, digamos, nos podemos quedar en que seguramente haya actitudes que para muchos de nosotros resultan actitudes que ya la humanidad casi no está dispuesta a vivir. Sí. Por eso, digamos, la importancia, por lo menos, yo sé que desde lo que estamos haciendo desde Guía Espiritual es un poco este trabajo, ¿no? Claro. De acercar gente, de aunar gente, de generar comunidad. Sí, ocurre todo al mismo tiempo, digamos. Tanto las tendencias a la autodestrucción y a paradigmas tribales, si se quiere, donde no hay encuentro con el otro, sino definición de uno mismo a partir de anular al otro. Pero al mismo tiempo, sí, claro, o sea, yo creo que hubo gente y hubo comunidades y redes que aprovecharon, que pudieron aprovechar esa situación límite, esa crisis, para replantearse cosas. Como te digo, a nivel individual uno en general tampoco le da mucha importancia, pero también es importante. Lo hemos visto en la clínica. Y después siempre uno se plantea, bueno, ¿cuál es la tendencia que va a dar el brazo a torcer? O por ahí van a seguir ocurriendo al mismo tiempo. Pero bueno, el tema es que a nivel global, estructuralmente, o sea, hay algunas cosas que todavía siguen en esto que te decía, que es un sistema productivo insostenible, ¿no? Y bueno, ojalá que se pueda ir cambiando. Hay un libro muy bueno de Edgar Morin que habla de esto justamente, que es, creo que se llama Cambiar de Vía o La Otra Vía, que le escribió en el medio de la pandemia con respecto a esto, ¿no? A la necesidad que ya todos sabemos, es como de sentido común, de generar un sistema productivo y económico sustentable, y sustentable a nivel ambiental y a nivel social también, porque en los dos sentidos no está funcionando. En un momento en el libro mencionan la modalidad del ser, ¿no? Como que es aceptar y permitir que las cosas sean como son sin pretender cambiarlas. Esto tiene mucho que ver con la meditación y con el mindfulness. Me gustó como hablaban así, la modalidad del ser. Entonces, y otra cosa que remarqué para que tomes, creo que esto lo habías mencionado a Frankel diciendo esto, que cuando no puedo cambiar el afuera, me queda cambiarme a mí mismo. Entonces, bueno, quería relacionar la modalidad del ser con el cambio buscado personal como recursos para ir saliendo también de la situación límite, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ahí justamente se puede decir que son como recursos complementarios, en relación a que, por ejemplo, en el caso de Frankl, que habla de encontrar sentido, incluso en situaciones de gran adversidad, o sea, poder cambiar
internamente cuando afuera no se pueden cambiar las cosas que generan sufrimiento, por eso es inevitable. Bueno, ahí el primer paso es aceptar, o sea, es poder tener digamos, este recurso de la aceptación y de la presencia y de transitar aquello que está ocurriendo por más que sea algo difícil y doloroso. Obviamente siempre hablamos de algo que no se puede evitar y que no se puede cambiar, porque si no sería otro tema, ¿no? Pero en ese caso, sí, el primer paso es, bueno, estar presente ante ese dolor, que tiene mucho que ver con cómo se aplica la presencia plena, incluso en problemáticas muy concretas como de dolor crónico, ¿no? Y que de alguna manera, al no tomar pasivamente esa situación, o sea, al no sentirse simplemente un agente pasivo que está padeciendo eso, sino activo en cuanto a que está aceptando activamente y presenciando activamente lo que está ocurriendo, bueno, ya hay algo de ese sufrimiento que en alguna parte algo se alivia, ¿no? O por lo menos se flexibiliza y no hay una identificación total de la persona con ese sufrimiento. Y a partir de ahí es que podemos hablar de, bueno, a ver, encontrar un... Bueno, esa ya es un cambio de actitud interna en realidad, si se quiere, desde la presencia plena, porque uno se vuelve activo ante esa situación. Te interrumpo un segundito, nada más para decir que eso escucho también que tiene que ver con la libertad de la cual hablabas al principio, digamos, esa Sí, libertad. exactamente. Sí, estamos como, sí, esa libertad en el límite, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, entonces podemos decir que en lo que enseña la tradición y las perspectivas de salud, digamos, la tradición espiritual y las perspectivas de salud de la presencia plena, tiene que ver con esta aceptación activa, que es muy distinta al padecer pasivamente. Y en el caso de la psicoterapia existencial, tiene que ver con eso también, o sea, poder estar presente y transitar ese sufrimiento y al mismo tiempo, que esto por ahí es como más occidental, bueno, encontrar un sentido y un despliegue de libertad en esa circunstancia adversa, poder realizar un valor dentro de esa circunstancia difícil, y que eso, explicaba Frankel, ya en sí mismo alivia. Y no solo alivia, sino que puede ser el mayor despliegue de desarrollo humano. Él explicaba que la realización de sentido sería como la mayor posibilidad de autotrascendencia y de desarrollo, ¿no? Subjetivo. Y que hay distintas maneras de hacerlo. Una es a través de lo que él llamaba valores de creación, que es esto de la creatividad, de darle algo al mundo, ¿no? El ejemplo clásico es el trabajo o algún proyecto que uno realiza, un servicio. Otra es valor de experiencia, que es estar presente y experimentar algo que sea hermoso, sea conmovedor, ¿no? Que uno siente que está realizando algún sentido y que uno dice, uy, vale la pena vivir, ¿no? Para escuchar esta sinfonía, supongamos. O en un abrazo con alguien, con un ser querido. Y el tercero que él dice es justamente el valor de actitud, que es cuando no queda cuando no hay forma de cambiar lo externo, como tomar una actitud y decidir cómo confrontar esa adversidad, y que ese, según Frankl, sería la mayor posibilidad de autotrascendencia. Okay. Es difícil a veces como de pensarlo, porque a veces son situaciones de gran sufrimiento, pero bueno, él lo entiende así como una gran madurez existencial y espiritual a partir de esa posibilidad. Claro, quería llevarlo al caso concreto de que Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración mucho tiempo y que hablar de situaciones límites, bueno,
y que creo que justamente en tu libro también leí que lo sostenía, volvemos al propósito, la idea de cuando yo salga de acá voy a escribir sobre esto. Exactamente. Entonces, digamos, es inimaginable, creo yo, para cualquiera pensar ya ese nivel de situación límite de sufrimiento tan grande. Pero creo que la pandemia de alguna manera fue para muchos que nos toca vivirla como tal vez un antes y un después, o algo inimaginado, inimaginado. Y, y bueno, y momentos como para recuperar cosas que realmente le dan sentido a la vida. Todo eso que da sentidos, yo he escuchado a mucha gente decir también que se vuelve tan claro, ¿no? El tema de los afectos, de las relaciones, porque Sí. uno siempre, toda la vida valoró a los amigos, a la familia, pero digamos, tomó una importancia Sí. todo lo que es el ser junto con otros, que me parece que tal vez nunca el mundo vuelva a ser exactamente igual si uno logra ver eso, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo creo que todo se resume en vínculos y sentido. O sea, a partir Mm. de que hay un corte en ese andamiaje automático, más allá de, ahora fue la pandemia, pero algún día en la vida individual de cada uno puede ser cualquier cosa, lo que permite ver es la importancia de los vínculos y la importancia del sentido, y en la medida en que uno logre conectarse con eso, yo creo que va a encontrar la forma de transitar esa situación límite, el sufrimiento que implica, porque no lo quita nadie eso, y al mismo tiempo la resiliencia y el desarrollo subjetivo que va a implicar que, digamos, una vez que uno logra atravesar esas situaciones, bueno, hay una mayor madurez existencial donde las siguientes crisis van a poder, digamos, tomarse de una forma, o sea, más fortalecida, ¿no? También. Mm. ¿Vos dirías que esto puede haber sido un disparador entonces de gente que puede encontrar más fácilmente su propósito? Porque muchas veces la gente pregunta, pero ¿cuál es mi propósito? No lo sé, no sé cómo hago para... Es un tema que escucho que sale mucho y que siendo tan importante, lo relacionaba con la pandemia, que me da la impresión de que puede llegar a disparar un reconocimiento del propósito. ¿Es así o no? Yo creo que, a ver, pensando con vos, porque claramente no tenemos la respuesta, pero yo creo que fue un momento donde el propósito o el sentido tomó protagonismo. O sea, esos momentos donde tuvimos que frenar nuestra vida cotidiana, todos nuestros proyectos, etcétera, fue un momento de reflexión también. O sea, fue un momento de sufrimiento y fue un momento también de reflexión. Ahora, hay que ver quién logró transformar esa angustia, alquimizarla en crecimiento personal y quién no, pero sí creo que se hizo muy evidente la importancia de los vínculos y del sentido. Y después hay que ver, ¿no? Porque la negación es muy tentadora cuando llegan las vacunas, cuando ya no hace falta usar barbijo. O sea, la negación me refiero a volver a ese automatismo, la negación de la propia conciencia acerca de la existencia. Es tentadora, es como en Matrix la pastilla azul. O sea, todo el tiempo uno se pregunta, ¿qué elijo, la pastilla azul o la roja? Bueno, por ahí uno quiere responder siempre, elijo siempre la roja, pero hay que ver, por ahí hay un día que elegiría la azul. Eso no lo sé, depende de cada uno. Y sí, aquí no ha pasado nada, llegamos con las Y sí, cosas a como... veces tienta eso, tal cual. Sí. Claro que tienta, porque además yo creo que hay como una añoranza de ciertas cosas que yo no sé si van a volver, honestamente, o sea, no... Y vendrán otras, es decir, pero Sí. entiendo, digamos, quien quiere decir, bueno, seguimos como si nada, pero ha sido demasiado fuerte el impacto, me parece muy difícil, o tal vez no creo que sea lo conveniente entrar en negación, cada uno lo procesará como pueda.
Pero bueno, lo bueno es que lo hemos podido procesar también simultáneamente, así como nos pasó simultáneamente, así como nos Sí, impactó a todos juntos también. Sé que mucha parte de tu libro también se dedica al tema de la tecnología, que daría para totalmente otra charla, pero digamos, sí, yo quería simplemente decir que gracias a Dios tuvimos la tecnología durante la pandemia sí, para claro. seguir activos, para seguir conectándonos, cosa que también hay cosas que ya se hacen, se seguirán haciendo de esta manera, ¿no? Así que yo lo veo como algo muy positivo, pero entiendo también, ustedes le daban más una mirada de los peligros de la robotización y de la automatización, digamos que creo que es un peligro muy concreto, pero bueno, que es... Sí, a ver, en síntesis es, por un lado aprendimos e incluso practicamos la búsqueda de encuentro afectivo con el otro a través de la tecnología, lo cual es algo o sea, bastante nuevo, aunque ya existía, pero tan global la búsqueda y tan masiva de encontrarse con el otro afectivamente a través de las tecnologías no había pasado nunca. Al mismo tiempo, junto con esa tendencia, volvemos como un poco a lo paradójico, también hubo una tendencia de mayor, digamos, aislamiento, y bueno, mayor aislamiento y a encerrarse en el propio mundo, que hay algunas dinámicas de las redes sociales y de la virtualidad que llevan un poco a eso, que facilitan más eso que el encuentro. No quiere decir que es una cosa o la otra, sino que muchas veces se facilita como esa reducción del propio mundo a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos. Pero bueno, eso sí, sería otra charla. Otra charla. Pero que tiene que ver con las elecciones también conscientes acerca de cómo decidimos vivir y si decidimos que la tecnología, por ejemplo, sea un medio para nuestro encuentro humano o si decimos que la tecnología sea un fin en sí mismo, ¿no? Y ahí nos automatizamos. O sea, ahí está la elección existencial, si se quiere, también presente. Me encanta esto porque es darle un cierre perfecto, que otra vez ahí está la libertad, digamos, y la individualidad de usar para qué se usa, si es para evadirse y Tal digamos, para no tener que mirar, o justamente como recurso ampliar la mirada, claro, y la para, conciencia, sí. para estar teniendo esta charla, por ejemplo, Gaspar, que nos ayuda a Sí, tal pensar cual. y nos alumbrar, así que, bueno, te agradezco muchísimo esta charla, Muchas muchísimos gracias a temas, vos, María José. y esperamos que sea para mucha reflexión para mucha gente. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta Muchas libertad. gracias a vos. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias.